Muy bonito día para todos. Hoy con mucha alegría vamos a continuar nuestro curso de Biblia. Ya estamos entrando un poco más en materia. Les recuerdo de todas maneras que, aunque les he dicho que va a haber examen o que va a haber algunas preguntas, no se preocupen por eso. Pero sí les invito a tener cuaderno y pluma para que vayan apuntando lo que les llama la atención, para que puedan ustedes ir de alguna manera escribiendo algún detalle que puedan ustedes o preguntar más. Si hay alguna duda, sacar la duda. Y si hay alguna sugerencia, pues también hacer alguna sugerencia. Y si algo no quedó muy claro, pues profundizar en ello. Nuestro curso es bíblico, pero no es un estudio teológico ni profundo de Sagradas Escrituras. Es para que nosotros sepamos qué contiene la Sagrada Escritura y vayamos a la fuente y nos acerquemos de una manera más directa a la palabra de Dios, que es fuente de vida, es fuente de sabiduría y es Dios mismo el que nos habla. En este día vamos a leer o a buscar qué es el contenido del Pentateuco. Su nombre lo dice, 5. Vamos a tratar qué contienen o qué nos da la palabra de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia. Hagamos pues la invocación al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos dé luz, gracia y entendimiento para conocer y estudiar más las Sagradas Escrituras. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Comenzamos nuestro estudio. En primer lugar tenemos una breve introducción. Decíamos que Pentateuco son 5 libros. Estos 5 libros tienen un solo fundamento. En ellos vemos el comienzo de todos los temas bíblicos y el plan de Dios para ser humano. Y para que nosotros veamos el plan de Dios desde la creación. En el pueblo judío, estos 5 libros son conocidos como la Torá o la ley. Se considera que Moisés es el autor, o por lo menos la fuente, de casi todos los acontecimientos que se describen. En estos 5 libros está el origen del hombre. El uso de la palabra Pentateuco se atribuye a los orígenes del año 1185 a 254 después de Cristo, quien por primera vez se refiere a él, el Pentateuco de Moisés. Pentateuco, palabra de origen griego que significa 5, es decir, 5 estuches o 5 rollos. Al principio, los 5 formaban un todo, cuya unidad era reconocida tanto por los judíos como por los griegos. Más tarde, y solo por razones prácticas, se separaron. Las fuentes de donde se escribió. Yavista, a Dios se le llama Yahvé. Eloísta, a Dios se le nombra Elohim o Señor. Deuteronomista, a partir de la reforma de la segunda ley, la ley de Moisés. Sacerdotal, en tiempo del exilio y post-exilio, cuando los sacerdotes lo escribieron. Tiempo histórico cubierto. Génesis, Éxodo y Números, del año 1400 a.C. Dentro de ellos están también el Levítico y el Deuteronomio. De tal manera que corresponde propiamente a un principio en el que Dios fue hablando y comunicándose al pueblo, y en el que en estos 5 libros, en este es un principio de la Sagrada Escritura, va a quedar escrita propiamente la forma en la que Dios interviene en la historia del hombre y cómo se fue dando la formación del pueblo elegido por Dios. Veamos un poco más adelante. Su importancia.
Estos libros se registran desde los orígenes de la creación, habla sobre los patriarcas y el semillero doctrinal de la Biblia. Relata el nacimiento de un pueblo elegido por Dios y su alianza con ellos. Describe los acontecimientos históricos del pueblo de Israel y su lucha por la tierra. A partir del Decálogo se establecen las leyes que regirán la vida y la moral del pueblo. De manera que, sin que sea cansado, vamos a volver a repetir cuál es la importancia del Pentateuco. Se registra desde los orígenes de la creación, se habla desde los patriarcas y se considera estos 5 libros semillero doctrinal de la Biblia. Relata el nacimiento de un pueblo elegido por Dios. ¿Cómo es que Dios elige un pueblo, forma un pueblo del cual nacería el Salvador? ¿Y cuál es la alianza que hace con ellos, con este pueblo? Por lo tanto, describe los acontecimientos históricos del pueblo de Israel y su lucha por la tierra. Esto va a ser muy importante. Y por último, a partir del Decálogo, se establecen las leyes que regirán la vida y la moral de este pueblo. Damos datos historiográficos. La narración del Pentateuco tiene un marcado estilo histórico, donde su género literario es de crónica, narrativa y mítica. Esta historia abarca desde la creación del mundo en Génesis hasta la muerte de Moisés. Algunos lo definen como una ficción histórica o bien una historia ficción. Y en otro término también se le conoce como una edición o un estilo didáctico de enseñanza. De ahí viene la ficción de la historia o la historia de ficción, pero lo que importa es que es un contenido en el cual Dios se revela, Dios nos da a conocer cuál es el origen del hombre y cómo Dios va interviniendo desde ese origen del hombre en la historia del hombre y en la historia de los pueblos. Hablemos un poco sobre la ideología. Principalmente, estos 5 libros tienen un mensaje teológico, es decir, es revelación, es decir, es una enseñanza, una comunicación, es decir, es un dato que viene de Dios y está en Dios y por lo tanto es de Dios. A este mensaje se le llama mensaje de salvación. Toda la Sagrada Escritura tiene solamente una intención: conocer cuál es el plan de Dios y el desarrollo del plan de Dios para alcanzar nuestra salvación. Por lo tanto, el Pentateuco presenta a Dios creando, castigando ciertamente, perdonando, eligiendo a su pueblo, formando a su pueblo, conduciendo y protegiendo a su pueblo, bendiciendo, estableciendo alianzas, cumpliéndolas, ofreciéndoles una tierra, dándoles sus leyes y ante todo pidiendo a su pueblo fidelidad. Ya lo había mencionado, pero ahorita es momento de volverlo a mencionar. En toda la Sagrada Escritura es Dios que se da, que quiere mostrar su amor y alcanzar la salvación del pueblo, de los hombres que se habían alejado de él por el pecado, como en el hombre por el pecado había entrado la enfermedad, el sufrimiento e incluso la muerte. Y que a pesar de que Dios lo busca y a pesar de que Dios quiere salvarlo, el hombre rechaza ese plan de Dios. El hombre va contra ese plan de Dios. Sin embargo, Dios sigue adelante de alguna manera en la conquista del hombre. En otras palabras, podríamos decir, para entenderle mejor, mendigando el amor de Dios, el amor del hombre. Dios mendiga, busca, quiere, nos pide que lo amemos y que hagamos su plan de salvación. Por eso, de alguna manera, tiene diferentes actitudes ante este pueblo. Nos dice castigándolo, perdonándolo, eligiendo a su pueblo, formando su pueblo, conduciéndolo, protegiéndolo, bendiciendo, haciendo alianzas, cumpliéndolas, ofreciéndole una tierra, dándole leyes y ante todo
pidiéndole su fidelidad. Estética. Para la composición del Pentateuco se siguieron reglas ya establecidas en el tiempo de la cultura del pueblo de Israel. Los autores elaboraron sus relatos utilizando diálogos, monólogos, consejos, cantos de acción de gracias, reglas para el culto, leyes de convivencia. Todo esto es propiamente el estilo en el cual está formado, ya ha estado escrito y llega hasta nosotros estos 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Veamos cuáles son las leyes o a qué se refieren sus leyes. Se encuentran 3 grandes colecciones de leyes. El Código de la Alianza, en el libro del Éxodo, en el capítulo 19 al 40. La ley de santidad, en el libro de Levítico, capítulos del 17 al 27. Código de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 12 al 15. Propiamente y centrando todo el Decálogo, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 2 al 17, y en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 7 al 21. Estas leyes abarcan los ámbitos de la vida del pueblo desde un punto de vista jurídico, ético y cultural, es decir, envuelven el aspecto de la vida de la persona, de la comunidad y del pueblo en general. Los personajes. Yahweh, el Dios de la Biblia, quien es el protagonista por excelencia. Todos los otros personajes dependen de él. Abraham es el padre del pueblo elegido. Recibe el llamado de Dios y establece una alianza con él para romper con todo el pasado. Abraham pues es el padre elegido por Dios y establece una alianza que rompe con todo el pasado. Jacob, a quien Dios lo llamará Israel, y de quien nace 12 hijos, a los que se les llamará las 12 tribus de Israel. Moisés, que aparece como un instrumento de Dios al servicio del pueblo para su liberación. Es el siervo de Dios con quien mantuvo una relación muy singular. Y es el que en nosotros nos hace participar en una vida plena en la cual nos congrega y nos hace participar de la vida de los hijos de Dios. Estos son los personajes principales en estos 5 libros de la Sagrada Escritura y nos invitan para que nosotros entremos en el plan de Dios. Veamos algunas figuras de estos personajes. Abraham es el primero de los 3 patriarcas del judaísmo. Su historia es contada entre todos los textos sagrados de las religiones abrámicas y juega un papel importante como ejemplo de fe en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam. Jacob es hijo de Isaac. Dios renombró a Jacob como Israel y en un momento llegaría a ser el padre de los israelitas. Moisés es el profeta más importante para el judaísmo. Liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios para entregar al pueblo. De tal manera que tenemos Abraham, es el primero de los patriarcas. Su historia es contada entre todos los textos sagrados y en Abraham tenemos nosotros ejemplo de fe, tanto para el judaísmo, para el cristianismo, como para el islam. Es el primero que atiende el llamado de Dios y es el primero en el cual Dios quiere empezar a cumplir la promesa de la salvación. Jacob pues es el hijo predilecto de Abraham, de Dios. Nombró a Jacob como Israel, le cambió el nombre y en su momento llegaría a ser el padre de los israelitas. Moisés es el profeta más importante para el judaísmo, liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios de entregar la ley. Veamos los tiempos. El libro del Génesis
empieza históricamente antes del 2100 años antes de Cristo y termina un poco antes del año 1500 antes de Cristo. Y relata la salida del pueblo y el caminar del pueblo en el desierto. El Éxodo y los Números, el Levítico y el Deuteronomio son temas del Pentateuco. La promesa de Dios, la elección de Dios, la liberación del pueblo de Dios, el pacto de Dios con su pueblo, la ley de Dios, la tierra prometida. El Deuteronomio ya es un libro propiamente al final de los 40 años de la vida de Moisés, cuando nosotros vemos ya propiamente la realización y el establecimiento del pueblo. Vamos a hacer un repaso del tema. ¿Qué nombre le dan los judíos al Pentateuco? ¿Cuál es la importancia del Pentateuco? Busca la definición del mensaje teológico. ¿Cómo y con qué atributos se presenta a Dios? Localiza en tu Biblia, en el Decálogo, ¿qué le dio Dios a Moisés en cualquiera de las citas marcadas? Este repaso del tema, pues, es propiamente la tarea. Les había dicho que iba a haber tareas, pues hay necesidad de estudiar un poquito. Recordar, volver a repasar cuál es el nombre que le dan los judíos al Pentateuco, cuál es la importancia del Pentateuco, buscar la definición del mensaje teológico, cómo y con qué atributos se presenta Dios, localizar en tu Biblia el Decálogo, en qué libro, en qué capítulo está contenido el Decálogo, en cualquiera de las citas marcadas, poder volverlo a encontrar. Hasta aquí nosotros hemos tenido ya una introducción del libro, de los 5 libros de la Sagrada Escritura, en los cuales nosotros vamos a irnos introduciendo a cuál es la forma en la que Dios forma a su pueblo y cómo es que el pueblo acepta el mensaje de Dios en algunos momentos y en otros momentos lo rechaza. Cómo es que el pueblo busca ciertamente a Dios, pero a su manera y a su medida, igual que nosotros en nuestra época, en nuestro tiempo. No nos gusta, no nos conviene, no queremos realizar obras en las que nosotros tengamos que darle algo a Dios. Queremos todo recibir de Dios y no darle nada a Él. Hagámosle pues a Dios un momento de nuestra vida. Entremos a conocer su mensaje. Conociéndolo, hagamos partícipes a los demás de este mensaje, poniéndolo también en práctica y buscando alcanzar mayor conocimiento de Él en nuestras vidas. Damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, haciendo la oración de saludar a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este año jubilar de la fundación de la diócesis de Ecatepec, nos unimos a la oración de acción de gracias.